Buenas noches. Han pasado ya 6 meses y seguro que no han podido olvidar las imágenes que van a ver. Seguro que les siguen impresionando y emocionando como el primer día. And everyone said, wow, that plane is very, very low. Oh my God! Wow. Oh, shit. Wow. Did you see this aircraft? Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off, we don't know, but there's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you always. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. I think it is. Terrible. Absolutely terrible. Not just for my convenience, but for probably the hundreds of people that have already died. Hey, we need to do some kind of... Dude, man, thing's gone. It blew up. I don't know. I came down. I'm alive. I just want to know if my wife is alive. I was on 82. 82? Yeah. How'd you come down the stairs? Stairs. What was that like? Panic? No, it was calm until I got down. Then the top came down. Now it's time to act, and he told her that a few of the passengers, and he did mention of Jeremy, had decided they were going to jump on the hijacker with the bomb. Come on in! Come on in! Yes. Thank you. I hope I live. He's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. Can I get a suit? I'm seeing a couple of clean breaths. That's good. Okay. Back to you. Yeah. Anybody need a doctor? Who are you? Don't have oxygen. That the city of New York and the United States of America is much stronger than any group of barbaric terrorists. Ken O'Brien. The heart of God is deeply wounded tonight. People across the country are giving blood tonight. And when they do, they see that their blood is all the same color. Qué duda cabe que nos siguen poniendo los pelos de punta. De todas las imágenes que acabamos de ver, queremos que se fijen bien en esta que ahora le ofrecemos en detalle.
Esa imagen es histórica. Todas lo son, pero esa especialmente. Tal vez no sea la más espeluznante de las que hayamos visto desde el 11 de septiembre, pero es la que refleja el tránsito, un antes y un después. Ahí, en ese momento, empezó todo. Tal vez muchos de ustedes se hayan preguntado por qué una cámara estaba en ese momento, las 9 menos cuarto de la mañana, en ese lugar, en Manhattan. La historia de esa cámara les aseguro que es realmente apasionante. Hasta ahora ustedes solo habían visto esos pocos segundos, pero esa cámara y otra más grabaron horas y horas de material que han permanecido inéditos hasta este momento, hasta ayer, que se vio en Estados Unidos, y hasta hoy, que van a poder ustedes ver aquí esta noche un avance en Informativos Telecinco. Se lo vamos a ofrecer en exclusiva. Estas imágenes fueron grabadas por dos hermanos, por Jules y por Gedeon, dos cámaras franceses. Para ellos, sin duda, ese día, esa experiencia les cambió sus vidas. Van a tener oportunidad de escucharles a los dos. Pero nosotros hoy queremos ir más allá. Nos hemos hecho una pregunta. Nos hemos preguntado si realmente, como se decía, el 11 de septiembre cambió nuestras vidas. Y se lo hemos preguntado a ustedes. Hemos hecho una encuesta realizada por Opitel para Informativos Telecinco, en la que hemos preguntado precisamente si cree que su vida o la de su familia ha cambiado notablemente desde el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Como ven, los datos son reveladores. El 16% dice que sí, que su vida cambió notablemente, mientras que el 82,6% de los españoles creen que no, que la vida no ha cambiado notablemente. Hecha otra pregunta, la de ¿cree que los atentados del 11 de septiembre han cambiado notablemente las relaciones internacionales? Aquí cambia la cosa. El 77,2% cree que sí han cambiado las relaciones internacionales y el 13% creen que no. Por lo tanto, podemos concluir que los españoles no vivimos aquella tragedia como algo cercano a nuestra vida diaria, sino más bien como un evento que afectó a las relaciones entre países. Sin embargo, hoy no nos vamos a fijar más sobre todo en ese 16% que dice que cambió su vida. Y lo vamos a hacer conversando con muchas de las personas que durante todos estos meses han estado realmente viviendo una tragedia. Lo vamos a hacer primero yéndonos hasta Nueva York. Allí en Nueva York hay un equipo de Informativos Telecinco encabezado por Àngels Barceló y que se encuentra en este momento en Nueva York, porque lo sabemos, y con bastante frío porque te vemos, pero no sabemos exactamente en dónde. Creo que es el puente de Brooklyn lo que tienes a la espalda, Àngels. Buenas noches. Buenas noches. Justo lo que hay detrás de mí es el puente de Brooklyn y el frío que tenemos es exactamente de 2 grados centígrados y eso que ahora mismo aquí son las 4:25 de la tarde. O sea que os podéis imaginar el frío que va a hacer dentro de un rato. Estamos al lado del puente de Brooklyn, pero lo que más importante es que estamos en un sitio privilegiado para contemplar lo que se llama el skyline de Manhattan, el perfil de esta gran ciudad que cambió muchísimo el día 11 de septiembre. Si les parece, les sitúo esto que ven detrás de nosotros. Estoy con los hermanos Nodet, los autores del reportaje, que luego hablaremos con ellos. Esto que ven justo detrás de mí son los rascacielos de la parte sur de Manhattan, lo que es el distrito financiero y de negocios. Justo en esa zona, donde hay 3 edificios de la misma altura, con uno negro más al fondo, ahí se levantaban las Torres Gemelas. Su presencia era imponente, se veían desde todos los puntos de la ciudad. Todavía hoy a los neoyorquinos, aunque también a los visitantes, les impone ver este perfil que yo tengo a mi espalda y no encontrarse con las Torres Gemelas. No en vano, eran los 2 edificios más altos de Nueva York. Sobresalían por encima de cualquier otro, eran visibles desde cualquier punto de Manhattan. Eran 2 moles de acero y de cristal que ese fatídico 11 de septiembre se vinieron abajo. Àngels, hemos visto que estáis con los hermanos Nodet, son los auténticos protagonistas del momento ahora mismo en Nueva York, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que sí, ellos son los autores de ese material, de esos 180 horas de película grabadas, de las que ayer aquí en Estados Unidos se pudieron ver 2 horas. La CBS emitió un programa de 2 horas con lo mejor de estas 180 horas de grabación. Ellos estaban siguiendo a un bombero novato y tuvieron la oportunidad de entrar en las Torres Gemelas el mismo día que cayeron. Ellos son Jules Nodet, buenas noches, y Gedeon Nodet, buenas noches también. ¿Cómo habéis dormido hoy después de que ayer finalmente vuestro trabajo salió a la luz? Can you hear them say something? Yes. Feels a bit strange for us. It feels like una situación bastante extraña para nosotros. Es como si se hubiera cerrado un capítulo porque hemos venido trabajando sobre esto durante los últimos 6 meses sin parar. Es un sentimiento bastante curioso. ¿Tenéis alguna idea de cómo lo han recibido los norteamericanos el vídeo?
American, we don't know yet, but we can tell you that we watched documentary yesterday with our family. Con mi familia, y ayer después fuimos al cuartel de bomberos downtown. Y la mayoría de los hombres estaban allí. Todos vinieron a nosotros. Fue la primera vez que lo vieron. Nos saludaron con la mano, nos dijeron bravo, excelente trabajo. Nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos maravillosamente bien. Lo cierto es que aquí en Estados Unidos ha habido un intenso debate desde el mismo momento en que la CBS dijo que iba a emitir este documental. Hay gente que piensa que todavía es demasiado pronto para recordar esas imágenes. En cambio, hay otra gente que piensa que esto puede ser una buena terapia. Un dato, nos lo acaban de confirmar ellos hace tan solo unos instantes. 40 millones de norteamericanos vieron ayer esas 2 horas de grabación. Y 1 de cada 2 neoyorquinos, 1 de cada 2 habitantes de esta ciudad que está aquí, vio ese reportaje y así lo vieron. Nueva York quería ver el reportaje en privado. 6 meses después, la herida está muy lejos de cicatrizar. Muchos no quisieron ver el reportaje con nosotros, otros cambiaron de opinión al llegar a la puerta. Conseguimos reunir a un grupo de amigos que reconocían tener miedo a su reacción, a sus propias emociones. Les prometimos que si se sentían incómodos, apagaríamos las cámaras. Nick, que se sintió francamente molesto con el experimento, se mantuvo contenido toda la noche. Roman, que perdió casi 800 compañeros en Canton Fitzgerald, apenas podía contener las lágrimas. Kevin, corredor de divisas y con conocimientos de primeros auxilios, bajó a prestar ayuda cuando cayó la primera torre. Anoche mostró un gran alivio al reconocer entre los bomberos del reportaje a 2 de ellos que entraban y salían de la torre que estaba aún en pie, ayudando a sacar gente. Hasta ayer pensaba que estaban muertos. They made it, so that was good. I feel better having watched it. Sin embargo, Kevin después se vino abajo cuando uno de los bomberos en el reportaje habló sobre la recuperación del cuerpo de una mujer que creían que estaba embarazada. Los vecinos de Kevin, a los que todos vimos saltar juntos desde la torre, esperaban un bebé para noviembre. Kevin hundió la cabeza entre las manos y nos pidió que apagáramos las cámaras. Para nuestra anfitriona Ruth, el reportaje fue algo muy difícil de presenciar. Era mucho más difícil mirarlo hoy porque sé y reconozco las caras que ahora sé claramente quién he perdido. Karen, también en el mundo de las finanzas, perdió a 26 amigos. No ha podido volver a Wall Street y ahora trabaja con su padre en un negocio de jardinería. Karen nos explica que allí murieron casi 3.000 personas. Le hubiera gustado que el reportaje hubiera abarcado la historia de todos, no solo la de los bomberos. Salieron de casa de Ruth discreta y cortésmente, cada uno rumiando su dolor, todos llorando por dentro. Ayer lo vieron por primera vez 40 millones de norteamericanos y también nuestros compañeros de Informativos Telecinco que están allí. Ángeles, ¿cuál es la experiencia personal que ha provocado este reportaje en vosotros? Pues a nosotros nos ha impactado muchísimo y hay que tener en cuenta que como periodistas estamos muy acostumbrados a ver todas las imágenes en relación con el 11 de septiembre y nos impresionó sobre todo porque es un trabajo de un valor incalculable. Antes yo le decía a Jules, tú eres el famoso, y él me decía, yo soy el estúpido. Quedarse junto con los bomberos en ese momento era una decisión muy complicada y él la tomó. Y gracias a él hemos podido ver lo que se trabajó dentro de las torres para intentar rescatar al mayor número de personas posible. Y no solo eso, sino que el vídeo tiene, sobre todo, es un vídeo de muchas sensaciones, de muchas emociones. Yo creo que son tan valiosas las imágenes de los bomberos trabajando como las caras de impotencia de los bomberos por no poder sacar a más gente de ahí. Son imágenes que no hemos visto, no son imágenes impactantes como mucha gente pueda imaginarse porque sean escabrosas, porque sean brutales, sino porque son unas imágenes sobre todo muy sentidas. Veremos esas 2 horas, no será hoy, lamentablemente tan solo podemos ofrecer unos minutos de este reportaje, lo veremos como decimos en tan solo unos minutos. La verdad es que la polémica sobre la emisión de este reportaje o no es bastante normal.
Tan solo hace falta recordar los datos de aquel atentado. Por ejemplo, hemos buscado los datos fundamentales para entender mejor esa polémica. Los datos del número de muertos. La verdad es que son difíciles porque las fuentes no se ponen de acuerdo. 2.950 personas son las que murieron en los atentados de Estados Unidos en el 11 de septiembre. 266 pasajeros de 4 aviones, 479 bomberos y policías. Se han recuperado más de 500 cadáveres. Los 3 últimos han sido esta misma semana y de los que se han identificado ya 454. Como decíamos, solo de una empresa, de la Carlton Fitzgerald, que ocupaba 4 plantas de las torres, allí murieron tan solo 700 personas. Los datos muestran la frialdad. Enseguida nosotros nos vamos a acercar a las historias que hay detrás de esos datos. Va a ser en unos minutos. Sí recuerdo pues pasar miedo y sobre todo ser consciente de que estás asistiendo a uno de esos acontecimientos que va a marcar posiblemente, está claro en este caso, el comienzo del siglo o el comienzo del nuevo milenio. Me parecía pues que igual se había anulado algo, o sea, me parecía como muy frívolo hacer una entrevista hablando de Juana mientras estaba pasando todo aquello. Aparte de que este es un día que probablemente no se nos olvidará a ninguno, en mi caso, pues como le digo, estaba en un sitio realmente exótico para mí y para cualquiera que haya nacido en España, y además, estar en Hanoi cuando sucede eso en Estados Unidos también tiene, de alguna manera, le evoca a uno otras circunstancias en otros momentos, ¿no? Cuando vimos en la redacción de Informativos Telecinco la caída de la primera torre, no nos lo podíamos ni creer. Todos nos quedamos estupefactos. Nadie nos lo imaginábamos. Pienso que a todos ustedes, les debió ocurrir algo parecido. ¿Saben lo que se vino abajo? Se lo vamos a contar en datos. Ya lo han visto ustedes en imágenes, pero tal vez haciéndonos una idea de lo que se vino abajo, vean ustedes otra perspectiva. En total fueron 415 metros de altura, lo que medían las Torres Gemelas. Eran gemelas, pero había una pequeña diferencia de 350 milímetros entre cada una de ellos. 110 pisos, 376 compañías era lo que albergaban. Había en ellas 50.000 personas trabajando y las visitaban a diario 150.000 turistas. La verdad es que tal vez esos datos no hagan demasiada falta para mostrar la magnitud de esta tragedia, porque la verdad es que la hemos podido comprobar a través de las imágenes de televisión. Hemos visto ya bastantes imágenes, desde todos los ángulos, pero tal vez nos faltaba algo por ver. Hasta ahora hemos contemplado estas imágenes en la que nosotros prácticamente éramos los espectadores. El reportaje de los hermanos Naudet, nos da ahora la oportunidad de vivir esas imágenes como protagonistas. No les podemos ofrecer, como les hemos dicho, el reportaje íntegro de 2 horas. Lo que van a ver es tan solo una muestra, son 5 minutos. La fuerza de esa grabación está en la espontaneidad. Los primeros minutos hacen referencia al reportaje que estaban grabando los hermanos Naudet. Lo que sigue a partir de ese momento es lo que ocurrió en el interior de las torres. Tal vez la primera ocasión en que lo vean no aprecien todos los detalles. No se preocupen, tendremos oportunidad de explicárselo. Vamos a verlo. El plan era seguir a un bombero novato. En el trabajo se les llama principiantes. La idea era mostrar cómo casi un chico se convierte en hombre en 9 meses. Pasaban los días y Tony esperaba su primer incendio. Esperaba demostrar que él se iba a convertir en un gran bombero.
Los chicos no se lo iban a poner fácil. Pues este es el fragmento de un vídeo que dura 2 horas en total y que podrán ver aquí en Informativos Telecinco. Entendemos que hay partes poco comprensibles para ustedes, pero ahora se lo vamos a aclarar. Lo vamos a hacer preguntando precisamente a sus protagonistas, a los hermanos Jules y Gedeon Naudet. Ángels, lo primero que me gustaría es que les trasladaras nuestra admiración por el valor que han mostrado al ver esas imágenes. Me trasladan desde Madrid el valor, sobre todo, por haber sido capaces de captar esas imágenes, lo que comentábamos hace tan solo unos instantes. A mí una de las cosas que más me llama la atención, Jules, es que cuando ves el avión, le sigues. ¿Cómo se te ocurre seguir el avión? Pero solo lo escuchas. Me acuerdo muy bien cuando escuchamos el rugido del avión. Yo estaba filmando a los bomberos, miré, tuve el tiempo de verlo entre los dos edificios tan claramente con el símbolo de American Airlines y instintivamente giré la cámara hacia donde se dirigía el avión cuando se estrelló contra el World Trade Center. Y eso que el cámara experimentado es Gedeon, no era Jules. Tú tenías mucha más experiencia como cámara que Jules, que era un novato. Sí, pero ese día él se convirtió en el mejor cameraman que yo he visto en mi vida. ¿No valorasteis, los bomberos y tú con ellos, la dimensión de lo que estaba pasando? A mí me sorprende que el jefe de bomberos te permita acompañarle en ese momento, como que no valoraba mucho la dimensión de lo que estaba sucediendo. Hay que entender que al principio creímos que era un accidente terrible. Nunca imaginamos que las torres se derrumbaran. Y para que el jefe me dijera, bueno, sí, entre, él sabía que si yo no entraba, estaba filmando desde afuera. Su decisión de dejarme entrar salvó mi vida. Luego él mismo te protegió en más de un momento durante ese día, con su propio cuerpo te protegió él. Varias veces salvó mi vida, incluido el último derrumbe. Cuando yo corría y me escondía detrás de los carros, saltó y me cubrió con su cuerpo. ¿Cuándo empezaste a sospechar, Gedeon, que tu hermano estaba dentro de la torre? ¿Cuándo empezaste a pensar que él podía estar allí? Inmediatamente, porque Jules estaba con el jefe Pfeiffer. Tenía que estar dentro de la torre. Pero en el momento en que en realidad me sentí preocupado, profundamente preocupado, fue cuando me enteré que la primera torre se había derrumbado. Volví al cuartel de bomberos y había 3 hombres que habían venido de sus casas y hablaban frente a mí. Yo los estaba filmando y estaban conversando sobre la caída de la primera torre. Y fue pánico total. Me preguntaban, ¿estaba mi hermano dentro de esta torre? ¿Seguía con vida? Unos instantes después, los 3 bomberos se montaron a un camión, yo me monté con ellos y fuimos a buscar las personas y yo fui a buscar a Jules. Unos minutos después, la segunda torre se derrumbó sobre nosotros, al lado de nosotros. ¿Cómo se mantiene la calma en estos momentos, cuando se te viene encima algo que no sabes lo que es y tú tienes la calma suficiente para encender la linterna de tu cámara y con ella poder seguir? Creo que fue un mecanismo de defensa. Estaba filmando, viendo lo que sucedía, pero viéndolo a través de la pantalla de la cámara para poner una especie de barrera entre la realidad del horror de ese día y lo que yo estaba viendo como si fuera a través de la ventana. Era la única manera de estar concentrado. Mientras estuviéramos con los bomberos pensamos que estábamos en seguridad. Ellos pensamos que no les pasaba nada.
En unas declaraciones que haces en el reportaje es nada más entrar vi a 2 personas ardiendo. No quise filmarlas. ¿Por qué? La imagen era tan aterradora. Es la primera vez que había visto algo tan terrible de tan cerca. Inmediatamente me dije, ciertamente esta imagen no debe verse. Las personas no van a querer verla. Creo que fue una especie de censura que me impuse a mí mismo, pero creí que no se debía filmar. No hay más imágenes escabrosas. No filmasteis imágenes escabrosas. Nunca filmamos nada similar a esto. No, siempre volteamos la cámara. Viendo el reportaje ayer, una de las cosas que a mí más me impresionó es el ruido de los cuerpos cayendo. Se oyen perfectamente, no se ven, pero sí se oyen. ¿Qué pensabas tú que era ese sonido? Al principio pensé que eran pedazos del edificio, escombros, pero en un momento, cuando escuché un ruido muy fuerte y a los bomberos decir, están saltando, en ese momento me percaté que eran seres humanos que saltaban. Son algunas de las claves para entender este fragmento de 6 minutos que les emite en exclusiva Informativos Telecinco. Insistimos, es un reportaje de 2 horas, son 180 horas de grabación que ellos tienen, resumidos ayer por la CBS en 2 horas, y habían cosas que impactaban como estas que yo les estaba contando. Se oye perfectamente el ruido de los cuerpos al chocar contra el suelo, aunque nunca se llegan a ver. Impacta esto, impacta también mucho la cara de impotencia, el rostro de impotencia de los bomberos, porque no pueden hacer más de lo que están haciendo. Les propongo que con estas claves que ellos nos han contado, veamos otra vez el vídeo. El plan era seguir a un bombero novato. En el trabajo se les llama principiantes. La idea era mostrar cómo casi un chico se convierte en hombre en 9 meses. Pasaban los días y Tony esperaba su primer incendio. Esperaba demostrar que él se iba a convertir en un gran bombero. Los chicos no se lo iban a poner fácil. Este no es un trabajo para lucirse. Hay que pensar en muchas cosas. Visión total. Céntrate, porque eso es lo que te va a mantener vivo. Eso es lo que te va a permitir ayudar a los demás. Una de las personas que hemos visto en este fragmento del reportaje es el capellán, una de las personas que murió en el atentado del 11 de septiembre. ¿Qué pasó? Recuerdo cuando yo estaba filmando, él se paseaba de arriba abajo del corredor rezando, probablemente, por quienes estaban en los pisos altos, así como los bomberos y los civiles. Y algunos minutos después de mostrarle la cinta, fue a darle la bendición a uno de los bomberos, a una de las personas que había saltado. Volvió al vestíbulo y en momentos en que se derrumbaba la Torre Sur y todos fuimos a la salita del lado, un pedazo de mármol le rompió la cabeza. ¿Y qué pasó con otros 2 protagonistas de este reportaje, con el jefe Pfeiffer y con el novato? Retired Chief Larry Byrne, jefe retirado, había trabajado desde 1957 y el muchacho bisoño que había estado 3 meses allí se reunieron en el cuartel y fueron a darle asistencia médica a la gente en el World Trade Center, y al llegar allí la primera torre se cayó y luego la segunda se cayó. Es un milagro que los 2 hayan sobrevivido, pero el jefe jubilado y el bisoño pudieron volver al cuartel de bomberos, como todos los bomberos del cuartel.
Vosotros durante mucho rato estuvisteis pensando que cada uno de vosotros había muerto. Hay un reencuentro que es el que cierra el reportaje, muy emotivo. Pasasteis mucho miedo por el otro más que por uno mismo durante toda la mañana. I think so, because Sí, I know for creo que sí, myself, I knew I was porque alive. yo sabía que yo estaba vivo, Wonder about pero siempre me preguntaba, which you don't know. ¿qué pasa con mi hermano? For me, thinking from the beginning that he had Desde el went up, comienzo yo había pensado que él había subido con los bomberos dentro de las torres. when both of them came down, it was, Cuando se cayeron, I was sure he was dead. yo estaba seguro que él había muerto. Later on, to see Más him at the tarde, firehouse was al verlo en el cuartel, the most amazing para mí fue la experiencia más extraordinaria de mi vida, thing that he was okay. viendo que estaba vivo. Muchas gracias, Jules, Gedeon, por haber estado con nosotros en un día tan importante, porque es el día que finalmente ese trabajo que estuvisteis haciendo el 11 de septiembre ha visto la luz. Muchísimas gracias. Este es el testimonio, Juan Pedro, de dos de las personas que más directamente han vivido este 11 de septiembre, y esto es la forma que tienen de contarlo. Ha sido realmente impresionante el testimonio de los dos hermanos, de Gilles y de Gedeon. Nosotros estábamos compartiendo estos minutos con José Luis de Sampío. José Luis de Sampío es abogado, continúa trabajando en el despacho Garrigues Andersen. José Luis de Sampío es el padre de Silvia Sampío, la única española que murió en ese atentado. Silvia estaba embarazada, allí murió ella, murió su bebé y también su marido. José Luis de Sampío, buenas noches. Buenas noches. Le agradecemos muchísimo que comparta estos minutos con nosotros. ¿Ha visto el vídeo aquí con nosotros? ¿Qué le ha parecido? Efectivamente he visto el vídeo. Creo que era un vídeo que valía la pena mostrarlo. Temía que iba a ser más duro. Me alegro de que no haya sido el caso. Y creo que realmente ha mostrado una parte de las vivencias que se tuvieron que vivir en aquel momento en esos edificios y que tuvieron que ser terribles, lógicamente. Con José Luis de Sampío vamos a hablar en los próximos minutos. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es una pequeña pausa y enseguida continuamos con este programa especial. Ese día comía con mi familia en mi casa. Estaba acompañado por mi mujer y por mis hijos y como cualquier familia estábamos viendo el telediario. Lo primero que pensé es que aquello era un atentado y no por especial inspiración, sino porque era la opinión que manteníamos los dos varones de la mesa, mi hijo Federico y yo, frente a la mayoría femenina. De repente un impacto en el Pentágono que oímos, nada, estábamos como a 4 calles del Pentágono nosotros. Y la verdad es que empezamos a sentir pánico después de ver lo que había pasado en las torres y ver lo del Pentágono y oír todos los cazas que andaban por el cielo de Washington y esos momentos de histeria, de querer llamar a casa, no funcionaban los teléfonos, la verdad es que fue muy angustioso, sí. Señor Sampío, ¿a qué se dedicaban su hija y su marido? Ambos eran compañeros de trabajo, de hecho se conocieron en el trabajo y trabajaban para una compañía que estaba en el tema de la venta de productos, materias primas, es decir, que eran brokers en la materia. ¿En qué torre estaban? ¿En qué torre trabajaban? En la Torre 1, en la primera. En la del primer impacto. En la del primer impacto. ¿Usted cómo se enteró de los atentados? Estaba aquí en Madrid. Yo estaba en Madrid, estaba comiendo en un restaurante
las personas del restaurante sabían de mi vinculación con Nueva York y cuando vieron las imágenes en televisión me llamaron y efectivamente pude verlas y lógicamente estaba aterrorizado puesto que conocía la localización de la oficina de mi hija en Nueva York y la impresión daba de que había sido un impacto directo. ¿Cuándo fue, usted recordará seguro, cuándo fue la última vez que habló con su hija y con su marido? Bueno, ellos habían estado acá en Madrid en el mes de julio, pero hablar por teléfono, pues habíamos hablado pues una semana antes, 5 días antes. Yo le he leído a usted algunas declaraciones en las que decía, claro, una vez que uno vive una muerte tan repentina, uno piensa, ¿por qué no habré tenido más contacto, o contacto más directo con el ser que se acaba de ir? Sí, aunque... Es natural, ¿no? Es natural, por supuesto. Qué duda cabe que me hubiera gustado estar todas las horas del día. Pero vamos, no tengo en este momento una conciencia de no haber mantenido un contacto con ella. No, el contacto, a pesar de ella vivir en Nueva York, el contacto era sumamente frecuente. En el último año nos habíamos visto 4 veces, el último año y medio. Usted ha recibido muchísimos mensajes de apoyo, de amigos, mensajes de gente que incluso no se atrevía a decírselo directamente y ha utilizado, pues, por ejemplo, el ordenador, ¿no?, para enviarle un mensaje de apoyo. Efectivamente, para nosotros, toda la familia, estos mensajes de solidaridad, de amigos, de compañeros del bufete Garrigues, de españoles en general, han sido absolutamente fundamentales. De hecho, he tenido la curiosidad de coleccionar los mensajes, es un volumen relativamente grueso, y sobre todo aquellos de aquellas personas que nunca, que no nos conocíamos y que probablemente no nos conoceremos personalmente nunca, han sido impresionantes. Yo no sé si tiene usted curiosidad. Sí. Le puedo leer una línea de una señora, se llama Mercé, no voy a dar más datos, que me decía el día 18 de septiembre, aunque nunca nos hayamos conocido personalmente, quería decirte lo que miles de personas como yo sienten en estos momentos. Siento un peso a la altura del corazón difícil de describir. Desde aquel día y despierto por las mañanas con la esperanza de que se produzca un milagro en tu vida y en la de tu familia. Recuerdo tu mirada el primer día en televisión, tan serena que me dio esperanzas. Y luego dice, por supuesto, es tan deleznable lo que han hecho estos indeseables como lo que hacen los de la ETA, por ejemplo. Vivo con un terror dentro de mí que me angustia, no duermo por las noches, siento profundamente lo que han hecho a ti y tu familia. Te han arrancado la vida, pero a mí y a miles como yo también nos ha destrozado un buen pedazo de ella. En fin, ese es uno. Y otro que a mí me impactó mucho, que era de un compañero del despacho, en el que me decía, a continuación del funeral que tuvimos por Silvia y John en Majadahonda, me decía, disculpándose de no haberme dado un abrazo en ese momento, pero me envió este mensaje, me dijo, me gustaría vivir de tal forma, tal que mereciese un funeral como el que ayer tuvieron tus hijos. Preciosos los mensajes de apoyo que sin duda alguna son parte del valor que le echa la gente y que le transmite a estas víctimas que han vivido los atentados del 11 de septiembre. En Nueva York, Ángels, también estáis con algunos otros invitados, gente que no vivió tan directamente, que no se vio afectada tan directamente por la tragedia, pero sí que participó, por ejemplo, en las tareas de rescate, ¿no? No se vio afectada personalmente, pero sí que intentó participar en las tareas de rescate, y les digo esto intentó por lo que él nos va a contar ahora. Es un anestesista español de Barcelona que está trabajando, lleva 16 años trabajando en Nueva York, y que el día que se caen las Torres Gemelas se va a trabajar a una especie de hospital de campaña que se monta en la zona cero. Richard Banks, ¿cuál es el panorama que se encuentra cuando llega allí? Sí, buenas tardes, Ángels, gracias por invitarme. La verdad es que es un panorama que quizás no me esperaba. Quizás por mi profesión esperaba ver un gran número de traumatizados, un gran número de víctimas. Lo que no me espero ver es la magnitud y el desastre que vi
en cuanto a la destrucción material. El panorama que parecía básicamente sacado de una escena del planeta de los simios. Todo estaba negro, cubierto de barro, enfangoso, miles de restos, tanto de metal como humanos esparcidos. Y quizás lo que me llegó más al alma fue la cara de desesperación de los cientos de bomberos que estaban ahí participando en las labores de rescate. Es un atentado en el que no hay heridos. Bueno, la verdad es que nosotros terminamos la sala de operación a las 9 de la mañana, a las 8:45, como saben, es el primer impacto y a las 9:06 es el segundo. Preparamos los quirófanos, preparamos los bancos de sangre, preparamos varias tiendas de campaña para primeros auxilios, y al no llegar nada es cuando decidimos con un coche de policía bajar al Ground Zero. La verdad es que no llega nadie, salvo en un principio bomberos a los que administramos primeros auxilios. Sí, sigue. La verdad es que lo único que llega pues son hacia las 2 o las 3 de la madrugada algunos restos humanos que tenemos que identificar. Una labor quizás algo macabra, en la que tampoco estoy preparado. Estoy preparado para quizás administrar primeros auxilios, ayudar a la gente, pero no estoy preparado para identificar cuerpos humanos, para ponerlos en bolsas y para dar un listado de si son varones, hembras, blancos o negros. Lo mismo que hizo Richard Banks, acercarse a la zona cero para prestar su ayuda como médico, lo hicieron muchos otros médicos de la ciudad de Nueva York que vieron lo que estaba pasando en la televisión y quisieron acercarse a la zona cero para ver si eran necesarios. Es el caso de un médico que ustedes seguro recordarán, porque cogió el maletín, se fue de su casa con el maletín, pero en el maletín puso una cámara de vídeo y esto es lo que grabó. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Can I get a toot? I'm seeing a couple of clean breaths. This is the car I hid behind. It saved my life. Oh, wait, maybe it was this one. There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. I don't want to get too much closer, because the more buildings that come down, then we're not going to help anybody. All right. I think we should. Yeah. Let's just. Yeah. Okay. Let's just wait right here. It's too unsafe to go in there. Just going to wait here until they bring some people out. Ayer precisamente el médico protagonista de esta historia estuvo en un programa de televisión de una cadena de televisión norteamericana. Se emitía toda esta secuencia, era mucho más larga hasta el final. Y al final Richard era un hospital de campaña al que él consigue llegar y donde al final el responsable de todos los médicos les dice a todos los médicos voluntarios: iros a casa porque aquí no hay heridos. Acabasteis simplemente al final poniendo gotas a los ojos de los bomberos. Era prácticamente la única misión que teníais. Sí, bueno, ten en cuenta que quizás nosotros estábamos un poco alejados de esto. Estábamos en el centro, justo en el edificio del American Express, justo delante de las Torres Gemelas, y por lo tanto estábamos solos. Éramos 2 cirujanos y 2 anestesiólogos sin ninguna supervisión, porque llegamos ahí con los policías. Evidentemente nos esperamos hasta las 2, las 3 de la mañana. Como te he explicado, recogimos algunos restos humanos, los pusimos en las bolsas, ayudamos todo lo que pudimos, y a las 2 de la mañana me fui al hospital pensando que quizás a la mañana siguiente coger 2, 3, 4 horas de dormir, porque a la mañana siguiente quizás tendría pues
es una cantidad enorme, exacto, de pacientes. La verdad es, como tú sabes, es que al día siguiente estuvimos esperando todo el día, operamos algunos casos evidentemente del hospital, y a las 6 de la tarde me fui a casa porque es que no había llegado nadie, había llegado, vamos, 4, 5, 6 pacientes. Gracias, Richard. Es el testimonio de la desesperanza y de la impotencia. Él también nos destacaba antes la imagen, el rostro de los bomberos, porque no podían hacer nada. Pues bien, los médicos estaban pasando prácticamente por lo mismo, querían ayudar, pero no había forma de hacerlo. Hemos escuchado cómo las tareas de rescate fueron realmente complicadas. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Jerónimo. Jerónimo es un español que lleva viviendo en Estados Unidos muchos años. Él es médico y su hijo era policía. Trabajaba en las tareas de rescate tras el atentado y es un ejemplo de esfuerzo denodado por salvar vidas a costa de la suya propia. Los compañeros del hijo de Jerónimo le contaron lo que hizo y cómo murió. El relato de Jerónimo está cargado de emotividad y, si quieren, incluso de una visión positiva para afrontar mejor el drama. Mi hijo estaba en la flor de la vida. Tenía 37 años, nació aquí. Estaba trabajando con la policía en Rescue, en Emergency Service, que era la ilusión de su vida. Toda la ilusión desde que era chiquito era ayudar a alguien de alguna forma, físicamente. El 11, él llegó allá a las Torres Gemelas a la misma hora que los bomberos. A los 10 minutos él estaba allá. El último reporte que yo tuve de él y de otros 3 amigos que iban juntos, los 3 del Rescue, del Emergency, del servicio de emergencia, fue que dieron la voz, todo el mundo fuera del edificio. Pero ellos, sus 3 amigos, no todo el mundo para afuera, ellos echando a todos para afuera, que salieron como 25.000, o sea que hicieron un gran trabajo, ¿eh? Pero ellos, en vez de salir para afuera, no, todavía hay gente arriba, y subieron para arriba. Total, que cuando el edificio se estaba desplomando, ellos estaban subiendo para arriba. Yo sabía que me habían dicho, porque llamé allá, dijo, no, su hijo ya se marchó hace rato allá. Entonces, cuando vi caer la torre, estaba seguro que estaba Jero. Y es un dolor tremendo, es una cosa, no se puede explicar, no hay manera de describirlo. Y la fe, un poquito de fe que uno tiene, es lo que hace tirar para adelante. De Jero todavía no ha aparecido nada. Ya nos han dado el certificado de defunción. Le vamos a hacer el funeral, lo estamos esperando todavía, en la Catedral de San Patricio. La policía quiere hacerlo allí, el Air Force. Y entonces va a ser el día de su cumpleaños, que es el día 25 de marzo, el día 25 de abril. O sea, será, pero que no ha aparecido nada. Pero que antes de ayer apareció un amigo. Y entonces una estrella, le han dedicado una estrella que anda por ahí. Antes se llamaba 048Z21, ahora se llama Jerome Domínguez. Entonces a él, en la noche, usted le pregunta, ¿y dónde está la estrella de Jero? Y él siempre señala arriba, la que está más cerca de la luna. Ahí está. Él, no sé, él está, y se ha hecho, tiene 2 añitos y le canta enseguida la bandera, como ha habido tantas banderas, tanto patriotismo, enseguida le canta el himno de América, todo eso, enseguida él, no sé, está muy metido en ello y él no sabe, pero él sabe que hay algo importante ahí. Los niñitos se dan cuenta y no sé, él lo ha tomado muy bien también. Esta es la historia de Jerónimo, como ustedes pueden apreciar, entrañable y una manera incluso positiva, como la que comentábamos antes con José Luis de San Pío, de tomarse un drama de semejante magnitud. Hay otras historias que hemos encontrado, Ángels, allí en Nueva York, historias que realmente son sorprendentes. Hay historias para aburrir, porque aquí yo creo que cada neoyorquino tiene su propia historia. Todo el mundo ha vivido de una forma muy personal lo que ha pasado. Todo el mundo conoce a alguien que estaba en las Torres Gemelas. O todo el mundo tiene una historia como estas 2 que van a conocer ahora, que son muy curiosas. La primera, una mujer que trabaja en la zona cero y que cuando se cae en las Torres Gemelas se encuentra una nota que dice, dile a Sheila que la quiero. Y ella se pone a buscar a Sheila. Ahora verán si la encuentra o no. Y otra es la historia de una mujer y su carrera para escapar de esa enorme nube de polvo y ceniza que cayó sobre el sur de Manhattan. Pudo ser el último deseo de un hombre como Brian o como Jimmy. 6 palabras escritas atropelladamente sobre una postal. Un mensaje impotente, pero no tan inútil como pudo pensar el hombre que lo escribió. Los escombros, los muebles de las oficinas, pero sobre todo decenas de miles de papeles, alfombraron las calles del Bajo Manhattan.
Esta es la historia de uno de esos papeles, de los pocos que posados en el suelo fue recogido por alguien que evitó así que el mensaje fuera estéril. En la postal un ruego desesperado: dile a Sheila que la quiero. Según giro por esta calle veo que hay papeles por todas partes. En el suelo, algunos se están quemando. Quiero saber de dónde vienen, quiero saber más. Así que me agacho, recojo uno y me doy cuenta de que es una postal. Y ahí mismo, escrito claramente, pone: dile a Sheila que la quiero. Heidi olvidó la postal hasta que 5 días después se dio cuenta de que tenía algo que transmitir. Fue el domingo siguiente al ataque. El lugar, la iglesia de San Patricio, durante una ceremonia en recuerdo de las víctimas. Querían que saliese en directo para que explicara cómo me sentía estando aquí en la iglesia de San Patricio. Es entonces cuando me doy cuenta de todo y digo: espera, tengo un mensaje. Encontré una postal que decía: dile a Sheila que la quiero. Las piezas del puzzle empezaron a encajar. Nueva York se movilizó, programas especiales para dar con la destinataria. Las pesquisas concluyeron que Sheila podría ser la mujer de algunos de los cientos de empleados de Cantor Fitzgerald que murieron el 11 de septiembre. El mensaje habría volado desde el piso 103 hasta los pies de Heidi. Desde que lo hizo público, 3 mujeres llamadas Sheila y que habían perdido a su marido en las Torres se pusieron en contacto con ella en distintos momentos. A las 3 les dijo que aquel mensaje, dile a Sheila que la quiero, era para ellas. En esta salida de metro de Wall Street arranca nuestra segunda historia, la huida de Megan de un monstruo al que nunca quiso mirar a los ojos. Me giré solo por curiosidad, pero de repente un hombre me agarra del brazo y me dice: no te gires, no mires, sigue caminando. Hay gente saltando desde las ventanas y si los ves, nunca te vas a quitar esa imagen de tu cabeza. Por instinto, Megan enfiló la calle Broadway. Una mujer dijo: corre. Me giré y dije: Dios mío, esto no puede estar pasando. Las torres no pueden estar derrumbándose. Entonces lo puedes oír, lo puedes sentir detrás tuyo. Y sabes que si no corres lo suficiente, algo te va a golpear. Al girar la calle vi a un hombre tirado en el suelo. Todos le pisoteaban, pero no había manera de parar y ayudarle. Porque el edificio te atrapa y si te paras no vas a solucionar nada. Porque para salvar a una persona sabes que vas a perder a 10. Entonces se abrió una puerta y una mujer me metió dentro de una cafetería. Nunca he sentido tanta euforia. Había un policía que nos decía que nos iba a sacar por la puerta de atrás. Pero cuando llegamos, eso fue lo peor. Vimos que no había puerta, solo una ventana tapiada. Megan caminó a ciegas durante minutos hasta que vio una luz. Ni siquiera en ese momento se sintió a salvo. De repente vi una luz. Y es extraño porque pensé: ¿es la luz del día o es que me voy a ir al otro lado? La verdad es que esa nube de polvo provocada por la caída de las torres es como una pesadilla. Ya han visto algunas imágenes que así lo muestran, pero hemos querido recuperar una secuencia que acaban de ver, pero que hasta ahora no se había visto íntegra. Van a ver cómo algunos de los bomberos y transeúntes se refugian en un bar después de que el polvo convierta el día en noche. Apreciarán también incluso la desinformación que tenían en esos momentos los propios bomberos.
Ready for the... Come on in. Come on in. Close the door. Come on in. Come on in. Thank you. Take them right in the kitchen, rinse them down. Get everybody. Yeah, that's a good idea. Come on. Downstairs. You all right now? You guys all right? You want a towel? Okay, guys. Whoa, try not to spread the dust. Okay. I use one side, use the other side. Yeah, boys. Keep it closed, please. Somebody comes, you open it. Keep it closed. No, it's a door right there, and it's a door over here. We got a basement, we can go downstairs. If worse gets worse. Escuchad, los últimos 15 pisos del edificio se han derrumbado, por eso esta polvareda. No debería producirse otra explosión, pero no podemos movernos hasta que se deposite el polvo. Los últimos 15 pisos de la Torre 2 han caído y en el otro edificio parece que se han podido derrumbar 8. Use that water. The water is brown. Nope. Just you want a juice? Thank you. You want a juice? Get a juice. I wonder if that second one hit us. You want to get farther away? Seguimos en este especial, 6 meses después, desde los atentados del 11 de septiembre. Seguimos con José Luis Sampío en unos minutos, también desde Nueva York, con Manuel Trujillo, para hablar de los casos y de la psiquiatría, de cómo puede ayudar la medicina a superar todo este drama. Será en unos minutos. Como hombre de la imagen no aguantaba la repetición de una cosa tan importante, tan trágica, que cada minuto volviesen a sacar las 2 imágenes únicas que tuvieron, ¿no? Pues las demás las censuraron todas. Muchas veces piensa uno malignamente quizá que ¿por qué no las hubiese podido rodar él mismo? No se me olvidará nunca, estaba en esos mismos momentos dándole una conferencia a los 96 embajadores de España. Estábamos en un hotel comiendo todos, yo estaba en el atril y me pasaron una nota. La nota decía textualmente, una avioneta se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas. Las primeras palabras que vinieron a mi cabeza fui corriendo a decírselo a mi mujer, la Tercera Guerra Mundial. ¿Puede uno de los afectados volver a las Torres Gemelas 6 meses después? ¿Qué terapias siguen los familiares de las víctimas? ¿Cómo afrontan el problema los psiquiatras de Nueva York? ¿Cómo se recupera la ciudad como colectivo de aquella tragedia? De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Los datos indican cierto pesimismo. La verdad es que si nos fijamos en los datos que hemos recopilado de los últimos años de Nueva York, la verdad es que no alientan precisamente al optimismo. El turismo se redujo en 400 millones de euros en la ciudad y un 24% en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York se redujo en un 25%. Por su parte, las compañías aéreas han bajado en su tráfico un 15%, lo que ha supuesto
que 8.500 millones de euros se hayan dejado de ingresar y lo que ha supuesto que 400.000 empleos, solo en las pérdidas de compañías aéreas, 400.000 personas se hayan ido a la calle. Si nos fijamos en nuestra encuesta, ahora les vamos a mostrar que hemos querido pulsar entre los españoles las secuelas que han podido dejar estos atentados. Les hemos preguntado si han dejado de volar alguna vez en avión. Ha dicho que sí tan solo un 6,5%. Ha dicho que no el 57,8%, la mayoría. Un 34,9% dijeron que no viajan nunca, no suelen viajar nunca en avión. Por lo tanto, la gente no ha dejado de coger el avión. También les hemos preguntado si creen los españoles que se ha aportado suficiente información al respecto sobre estos atentados. Es bastante el número de gente que dice que sí se ha aportado suficiente información, el 32%, mientras que dicen que no, un 57%. Aún falta, parece ser, información, según lo que creen los españoles. Y por último, algo importante. ¿Cree usted probable que se pueda producir un atentado como el del 11 de septiembre? Muy probable el 15%, bastante probable casi el 50%, poco probable un 19,5% e improbable un 7%. Es decir, el 64,6% de los españoles piensan que se puede producir de nuevo este atentado. Continuamos en conversación con José Luis de Sampío, a quien precisamente le queremos preguntar ahora si él considera probable que se pueda volver a producir un atentado como este. Tengo que contestar diciendo que espero que no. Ya que hablamos del terrorismo, yo quisiera quizás aprovechar para hacer un pequeño comentario muy rápido. Entiendo que para combatir el terrorismo hay que combatir sus causas. Las causas indudablemente son muchas, pero yo creo que hay una causa común a todos los actos de terrorismo. Eso es la falta de amor. Y la falta de amor hacia nuestros semejantes. Es decir, por falta de amor se rompe el diálogo. Es decir, sin amor no se es capaz de ser solidario ni de respetar a los demás. Es decir, ante esa falta de amor es cuando se produce la injusticia en el mundo. Y esa injusticia no solamente es por razones de pobreza, hay otras muchas injusticias, numerosísimas. Pensemos solamente en las guerras, en el abandono de los menores, en los problemas sanitarios, en la explotación de las mujeres y de los menores, el aborto, la droga, la pornografía, la intolerancia religiosa y cultural, etcétera, etcétera. Y yo quisiera, si se me permite, aprovechar esta oportunidad para reiterar un mínimo mensaje con toda modestia, y es que entiendo que la solución del terrorismo tiene que pasar por dos puntos. Por un lado, dar al mundo la justicia que necesita, sin venganza y sin violencia, y por otro lado, el crear un nuevo orden internacional con la cooperación de los países que creen también en los medios pacíficos para alcanzar la paz. Se han hecho muchas cosas desde el 11 de septiembre, pero creo que esta es una buena ocasión para seguir reflexionando, seguir pensando y animar a aquellos en cuyas manos están nuestros destinos para que sigan luchando con ahínco para combatir las causas, para formar ese orden internacional y ojalá tengamos paz en el... Lo dice una persona que conoce bien las causas del terrorismo. Ya les hemos dicho que José Luis de Sampío es padre de Silvia Sampío, que es la única española que murió en los atentados de las Torres Gemelas. ¿Usted mantiene contacto con otros familiares de las víctimas? Sí, efectivamente. Bueno, no solamente a raíz del atentado, que me desplacé allí y la compañía me había montado un centro para que las familias puedan reunirse, sino que posteriormente nos mantenemos en contacto vía internet y nos comunicamos. ¿Y ha participado en algún tipo de terapia? ¿Ha necesitado algún tipo de terapia psicológica, psiquiátrica? No, afortunadamente en mi caso no. Indudablemente, como decía antes, la solidaridad que demostrada por muchos ha sido muy importante, pero también el tema de fe que en mi caso existe nos ha ayudado, vamos, a mí y a mi familia, nos ha ayudado a mantenernos relativamente serenos. Nosotros tenemos otra historia que es
realmente sorprendente es la historia de Geraldine Lewis, y es una mujer americana que lleva años viviendo en España, concretamente vive en Mojácar. Ella, como millones de personas, vio por televisión el impacto del primer avión contra las torres. La diferencia con el resto de los mortales es que ella sabía que su hijo estaba en la torre de enfrente, trabajando. Inmediatamente le llamó, logró hablar con él, y lo que ocurrió después es que su hijo le dijo que no le habían dicho que tuviera que desalojar de momento la torre. Siguió viendo la televisión y Geraldine se encontró con el impacto del segundo avión. Esta es su historia. Este es mi hijo, Adam Lewis. Él se murió en el piso 89 en los Torres Gemelos. Ella vivió su muerte por televisión desde España. Un avión de pequeñas dimensiones, un avión comercial, ha chocado contra la parte alta de una de estas dos torres. Adam sobrevivió al primer avión porque estaba en la otra torre y pudo hablar por teléfono con su madre. Yo estaba en mi casa en Mojácar. Lo vi directamente el avión en el edificio. Entonces, muy rápido, yo cogí el teléfono para llamar a mi hijo. Y dicho, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, sí, mamá, no sabemos nada. Solamente sabemos que era un avión en el edificio. No te preocupes, mamá, no era en mi edificio. Entonces, pero, hijo, tienes que salir, es muy peligroso, por favor. Mami, no te preocupes, que estoy muy bien. Te quiero, voy a llamar a mi mujer. Yo pensé que él podía salir, pero en vez de decir en el micrófono, sale pronto, ellos dicen no sale, todo está en control, porque había gente en el ascensor, fíjate, ellos dicen no, sube a la oficina, en el edificio de mi hijo. 16 minutos después, ella vio otro avión estrellarse contra la segunda torre, la torre donde estaba su hijo, que ya no podía escapar. Yo estaba enfrente de televisión y lo vi pronto este avión. Cuando tomando la curva, lo vi su rapidez. Una hora después, la torre se desplomó y ella supo que su hijo estaba muerto. Eso. Yo digo, ay Dios mío, por favor, yo quería morir en vez de mi hijo. Yo prefiero, déjame morir, déjame. Es un momento, sé madre. Ahora mismo siento la sensación. Oh dear. Yo lloro cada día. Estoy con él. Oh God. Es una memoria. Es el destino. Adam estaba casado y tenía 4 hijos. Ese es Riley, Sam, Caroline y ahora tiene 2 años. Esa es Sofía. Okay. Era un hijo extraordinario y un esposo extraordinario también. Estas son las imágenes de las últimas Navidades con su familia. Después de muertos de mi hijo, los niños llorando y rechazan todo el mundo. No quieren que nadie tocaba, excepto su madre. Nunca encontraron su cadáver. Sus hijos pusieron en su tumba un ataúd de papel coloreado y muchos domingos le llevan galletas. Hemos puesto algunos para él porque a él le gusta mucho y los niños. Y yo lloré y su madre. ¿Hablas con él? Cada día. Oh, hijo mío, te quiero mucho. Hoy voy a Nueva York, tu ciudad, mi ciudad. Recuerdo, hijo, hoy son 6 meses. Vuelvo otra vez. Voy a ver tus hijos, mis nietos. Estás conmigo, como siempre. Y a veces no lo creo que no estás aquí. No lo creo. Es imposible. Echo de menos. Es como una parte mía
de mi corazón, yo voy contigo como siempre. Te quiero mucho. Besos. Tu mami. Ya han visto que Geraldine nos hablaba de que lloraba todos los días y que incluso escribía, sigue escribiendo a su hijo. Es una manera de superar toda esta tragedia. José Luis de San Pío nos decía que la fe es lo que le ha ayudado a superar también, por su parte, la tragedia. Ángeles Barceló se encuentra ahora mismo con Manuel Trujillo, que es psiquiatra del Hospital de Bellevue. Él nos puede contar cómo se supera esa tragedia, cómo la están superando los neoyorquinos. Pues vamos a verlo ahora mismo. Nos preguntan cómo se supera esta tragedia, cómo están los neoyorquinos superando el 11 de septiembre. Pues recurriendo a sus propias estrategias adaptativas en primer lugar y en segundo lugar recurriendo a los tratamientos que cada vez son más eficaces y más efectivos para los síndromes de estrés postraumáticos. Probablemente el 10% de la población neoyorquina recurre o recurrirá pronto a la terapia de algún tipo. Y así se supera el trauma. ¿Cuál es el diagnóstico ahora mismo de la población de Nueva York? ¿A qué tienen miedo? ¿A qué se enfrentan? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, hay un estado anímico reflexivo, quizás una conciencia intensa de la fragilidad de la vida y un intento de simplificar la propia vida y de relacionarse más intensa y profundamente con los demás. Eso es la población general. Después, claro, hay grupos de riesgo que tienen la tarea de enfrentarse a graves pérdidas, sean de compañeros, familiares o sus propias lesiones físicas, y para ellos la tarea es un poco más difícil, ¿no? Antes del 11 de septiembre los neoyorquinos, los norteamericanos en general, ¿pensaban que ellos eran invulnerables? Invulnerables. La conciencia de la vulnerabilidad fue probablemente la gran pérdida norteamericana del 11 de septiembre, cuyas consecuencias sociales, políticas y personales tardarán en integrarse durante meses o años. 6 meses es muy poco para recuperarse de una cosa de esta. Quizás es la mitad del camino, Entre 1 año o 2 años se estima por los expertos que la recuperación psicológica de tragedias de este tipo tarda. Pues en esta mitad de camino, como decía el doctor Trujillo, nosotros hemos estado con norteamericanos, con españoles residentes en Manhattan que vivieron ese 11 de septiembre y que están en eso que él nos decía, en esa mitad de camino. No han conseguido superarlo del todo y ahora lo van a ver. Mucha gente lo dice. Cuando te han contado una historia, a lo mejor de una pareja joven de nuestra edad, con niños, que lo que les ha pasado, y dices, es que podía haber sido yo. Y entonces eso sí que dices, o mi marido me decía, nunca nos tenemos que despedir, o enfadados, o tal, y dices, porque te puede pasar a ti. Las relaciones personales se han dulcificado en Nueva York desde el 11 de septiembre. El ataque terrorista ha cambiado la forma de ser de los habitantes de la Gran Manzana. Ya no son tan individualistas, han redescubierto los vínculos afectivos y, por ejemplo, quienes viven solos deciden compartir casa, mientras que, otro ejemplo, la promiscuidad sexual disminuye. La gente empieza a valorar a la familia más, está más tiempo en casa, más tiempo con sus hijos si los tiene. Las personas que son solteras y estaban pensando quizá a largo plazo casarse, han avanzado esos planes. Es decir, que la gente busca valores más esenciales y ha simplificado significativamente su vida. Este sevillano dirige la unidad de psiquiatría del hospital más antiguo de Nueva York. Desde el 11 de septiembre atiende a miles de personas con síntomas de miedo, estrés, ansiedad, insomnio o irritabilidad, aunque el cuadro más específico que ha provocado el ataque terrorista es el síndrome de estrés postraumático. Patricia, que vivió el ataque desde su casa cercana a Central Park, no ha necesitado la ayuda de una terapia, pero a medida que nos aproximamos a la zona cero, comprobamos que nadie de los que allí vivía o trabajaba se ha librado de sufrir alguno de los síntomas de estrés postraumático. Uno de ellos, la repetición de imágenes perturbadoras que vieron aquel día. Durante más de un mes, cada noche, cada vez que intentaba dormir y cerraba los ojos, solo veía gente saltando de las Torres Gemelas. Mi hijo, que tiene 6 años, va a cumplir 7 ahora, 2 noches después de lo que pasó, empezó con pesadillas y a despertarse en la noche llorando y chillando, y al final tuvimos que encontrar un psicólogo que le ayudase un poco, con el que hablar y demás, ¿verdad? Y mi mujer estaba en la misma situación también. Yo no fui al psicólogo, pero eso no quiere decir que no necesitase uno. Las secuelas psicológicas de la experiencia vivida el 11 de septiembre impiden volver al lugar que ocuparon las Torres Gemelas. Los psiquiatras lo llaman estrategia de evitación.
Muy pocos de los que lograron salir con vida del derrumbe de las torres se han atrevido a volver a la zona cero, que sin embargo atrae a turistas que se asoman desde una pasarela para fotografiar el vacío. Sandy es un superviviente del ataque a la primera de las torres. Trabajaba en la planta 50. Aquel día notó el impacto, vio caer trozos de avión, salió por las escaleras y salvó la vida. Hoy era la primera vez que veía cómo está la zona cero, pero cuando le preguntamos qué siente, ni siquiera quiere volver a mirar por la ventana. I don't even want to see it. No quiero verlo. I think that I held in a lot of emotions. He escondido muchas emociones a las que no me he enfrentado y verlo ahora por primera vez en 6 meses me ha traído muchos recuerdos. Supongo que he debido tener miedo y no lo he admitido hasta que no lo he visto aquí. Seguimos rodeando la zona cero y nos encontramos con 2 amigas que nos cuentan en Spanglish la sensación que les produce estar en este lugar. A mí me rompe el corazón porque especialmente cuando estaba viendo CNN y la gente jumping off y ahora you see that hole there. Seguimos una calle más abajo. Desde esta esquina una neoyorquina se acerca también por primera vez a la zona cero. Scary. Yeah, it makes me sad. Miedo y tristeza que Luchi y sus hijos van superando poco a poco. La niña cumplía 6 años justo el 11 de septiembre. En diciembre pudieron regresar a su apartamento justo enfrente de las Torres Gemelas. Yo me siento bien, pero no sé si, ¿me entiendes? Estoy reprimiendo muchas cosas y no quiero que el día de mañana me dé una depresión o qué sé yo por todo eso, porque no fui a hablar con alguien. Entonces decidí ir a toda la familia a ponernos todos en terapia y todos vamos. Las terapias son gratis para los neoyorquinos afectados por el 11 de septiembre. Hay otro miedo que les acompaña desde entonces, el de volver a ser blanco de un nuevo ataque terrorista. Les invade un sentimiento de vulnerabilidad que desconocían y ahora saben lo que es la fragilidad de la vida. Hemos visto gente amables, generosas, felices de estar vivos, pero también solidarias y comprensivas con el dolor. Todo lo que una ciudad como esta parecía ser individualista y egoísta, de ir cada uno a lo suyo, se ha visto que en los momentos de verdad tiene un corazón tan grande como el de Central Park. Ya ven, 6 meses después y la gente sigue sin superar la tragedia. Doctor Trujillo, ¿en qué cosas cotidianas se nota que los neoyorquinos no son los que eran antes del 11 de septiembre? Bueno, la conciencia de vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia, el deseo de comunicarse con los demás y buscar valores un poquitín por debajo de lo material y más allá de lo material. Por ejemplo, la gente de 30 a 32 años que posponían sus planes matrimoniales los están anticipando. La gente busca relaciones más duraderas, más estables y más productivas. ¿Son más buena gente? Quizás un poco sí, quizás un poco sí. Bueno, menos frívolo, diría yo, menos frívolo. Doctor Trujillo, muchas gracias también por acompañarnos esta noche. Juan Pedro, ya ves, 6 meses han pasado desde ese 11 de septiembre, no lo han superado y una de las pruebas, y lo comentaba en el anterior reportaje, es que muchos de ellos son incapaces todavía de acercarse a la zona cero donde estaban las Torres Gemelas. Ya lo hemos visto, lo hemos podido comprobar en ese reportaje que nos han enviado nuestros compañeros desde Nueva York. Nosotros vamos a despedir también a José Luis de Sampío, a quien agradecemos de verdad el haber estado aquí con nosotros esta noche. Antes, una última pregunta. ¿Habrá mucha gente que esté en un trance parecido, que no tenga la oportunidad de venir aquí a un plato de televisión y de dirigirse a millones de personas, como se dirige usted en este momento? ¿Qué mensaje de confort para esas personas puede existir? Bueno, indudablemente yo creo que hay que distinguir. El pueblo americano lo ha pasado, como nos decía el doctor Trujillo, y lo sigue pasando mal. No tenían ningún tipo de experiencia en materia de terrorismo. Para desgracia nuestra, en España sí la teníamos. Entonces, antes hablaba yo de que en mi caso pues, me había ayudado la fe, me había ayudado la solidaridad de muchos amigos, pero de alguna forma lo que también me ayudó y ayudó a mi familia es ese ejemplo que nos han dado por desgracia, muchas personas que han sido víctimas del terrorismo en nuestra patria y que después se levantan y siguen adelante.
Yo diría a esas personas que no están solas, que hay mucha gente buena en el mundo y que gente que se interesa y que piensa y que nos da su apoyo. Y simplemente darle ánimos a cada uno y mucha suerte. Gracias, mucha suerte, José Luis de Sampío, gracias por habernos acompañado. Nosotros tenemos pendiente una comunicación con Ceuta para contarles otra historia de otra de las personas a las que sin duda alguna les cambió la vida en ese 11 de septiembre. Será dentro de unos minutos. No podía concebir que una de las Torres Gemelas cayera, luego ya vimos la segunda y luego pues telefoné inmediatamente al presidente Aznar, que estaba de viaje, creo recordar que estaba en Lituania en aquel día, yo era presidente en funciones. Hablé con él y constituimos enseguida en la sede del Ministerio del Interior un comité de emergencia para situaciones de crisis. Y ahí empezamos a tomar decisiones, ¿no?, que iban desde la protección de las representaciones consulares y diplomáticas a la puesta a disposición del gobierno de los Estados Unidos de lo que pudiera hacer falta, la toma de contacto con el resto de colegas europeos por si tiene que haber una posición europea común y todos los aspectos ligados con la seguridad, ¿no? Y en cuanto tuvimos noticias, que fue muy rápido, de restricciones en el cielo americano, que se tomara contacto con los aviones que o bien estaban llegando, o bien estaban saliendo, o bien estaban en tránsito y que tuvieran problemas en la interrupción y la modificación de sus programas. ¿No te oímos? ¿Me escuchas? Ahora sí. Hola, Javier, ¿me escuchas? Ahora sí. 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 Sí, vamos a ver, estamos ahora mismo viendo los haces, tal vez no los podáis distinguir, no sé si es que no son tan espectaculares como esperábamos, están casi ahí en el centro de la pantalla, veis en ese edificio que está a la derecha iluminado, de ahí salen los dos haces de luz, son 88 focos de 1000 vatios cada uno. En Nueva York sigue en directo un equipo de informativos Telecinco Ángels, se ven mejor de lo que lo vemos nosotros por la televisión allí a pie de Downtown. Parece que no tenemos ahora mismo la conexión con Ángels Barceló. En cualquier caso, estamos viendo ahora mismo los dos haces de luz en una ceremonia que se está oficiando por parte del alcalde Bloomberg y del gobernador Pataki, una ceremonia en la que va a cantar Jesse Norman, el segundo himno del país, y en el que, como decimos, ya se han iluminado los dos haces de luz que están ahora mismo iluminando lo que deberían ser el lugar donde estaban las dos Torres Gemelas. Hace 6 meses que se produjeron los atentados del 11 de septiembre y esos dos haces de luz lo que están haciendo es conmemorar aquella fecha. Van a estar iluminando esa zona durante los próximos días y creo que Ángels ya nos estás escuchando. No sé si desde allí, desde donde vosotros estáis, se ve algo mejor de lo que nosotros lo estamos viendo ahora mismo. Te decía, Juan Pedro, porque así te oigo perfectamente, que sí se ve bastante mejor. Nosotros estamos justo al otro lado del puente de Brooklyn y se ven perfectamente los dos haces de luz que se levantan en el sitio exacto donde estaban las Torres Gemelas. Hemos escuchado incluso la canción America's Beautiful que ha cantado Jesse Norman, que es un poco, nos contaban antes, el himno que los bomberos y los equipos de rescate cantaban cuando iban a la zona cero a desescombrar buscando víctimas del atentado del 11 de septiembre. Los dos haces de luz que son como dos grupos de focos halógenos que proyectan esta luz hacia arriba, un proyecto que intenta imitar lo que eran las Torres Gemelas. Es muchísimo más alto de lo que eran las Torres Gemelas y evidentemente a medida que va subiendo va perdiendo fuerza esta luz. Una cosa curiosa os quería comentar y es que hay grupos de bomberos aquí en la zona donde estamos nosotros viendo cómo se proyecta esta luz hacia el cielo. Les hemos preguntado de dónde venían y nos han dicho que eran un grupo de bomberos de un cuartel muy cercano a esta zona donde nos encontramos nosotros, que regresaban de un servicio que han tenido un día tranquilo y que antes de irse al cuartel han querido pasar por aquí para ver el encendido de las luces. Encendido que, por cierto, ha sido obra de una niña de tan solo 12 años, hija de una de las víctimas del 11 de septiembre, hija de un policía de la autoridad portuaria que murió en el atentado contra las Torres Gemelas. Ahí estamos viendo un plano bastante más corto de estos dos haces de luz. Sin duda alguna, decías, un día tranquilo para los bomberos, nada que ver con el que sufrieron hace 6 meses. Estos dos haces de luz
lo que están haciendo es rememorar y recordarnos esas dos torres que fueron objeto del atentado del 11 de septiembre por sendos aviones que chocaron contra ellas. Javier, esto es lo que estábamos esperando todos, la iluminación de los haces, ya lo hemos visto, ahí lo tenéis. Gracias, Juan Pedro Valentín, gracias, Àngels Barceló, que está en Nueva York. Y yo creo que esto merece, bueno, pues un aplauso simbólico para esas twins de las que tanto hemos hablado. En tantas imágenes vimos y veremos en tantas películas. Bien, seguimos. Es apasionante que podamos discutir sobre Eurovisión. Porque